Hoy iniciamos una nueva andadura del lado del misterio, buscando el camino de la verdad. Un programa que en algunos aspectos intencionados intentará cuando menos haceros pensar y sembrar algunas inquietudes en vuestras almas inquietas. De la batuta de un servidor, Juan Carlos Baruch Hernández, iniciamos el trayecto de la mano del doctor en filología, José Carlos Aranda Aguilar, y los peligros de las sectas. ¿Qué son, cómo son y cómo funcionan? Seguiremos el camino con la antropóloga y médico pediatra Cristina López Ortego, que nos hablará del ángel caído. En el relato de la noche, Adrián Martínez nos hará ver cómo la ficción supera muchas veces la realidad con el relato titulado El ataúd. Entraremos en la recta final del programa con la criminóloga Verónica Gano Larcón y las características de la psicopatía, y llegaremos a nuestro destino, donde el maestro internacional de ajedrez Amador González de la Nava nos hablará del camino del ajedrez. Bienvenidos al universo secreto. Una secta es un grupo de personas que comparten una ideología o una creencia. El concepto surgió para nombrar aquella comunidad cuyos integrantes disponían de afinidades en común que les permitían diferenciarse de otros conjuntos de individuos. Con el tiempo, la idea de secta empezó a aplicarse al grupo minoritario, que se extiende de otro más grande, o que sigue una doctrina diferente a la de la mayoría de las personas. En la actualidad, se califica como sectas a aquellos grupos religiosos que suponen un potencial peligro para la comunidad. José Carlos Aranda Aguilar hoy nos pone sobre la mesa las sectas y sus peligros. José Carlos Aranda, buenas noches, bienvenido, compañero. Buenas noches, Juan Carlos, encantado de estar contigo otra vez. Es un placer, ya sabes, como siempre. Hoy vamos a tratar de un tema que, si no bien es específico el que nos habían solicitado, sí que lo vamos a mencionar o hablar de una forma generalizada para que la gente que nos esté escuchando tenga conciencia de ello. Vamos a hablar de las sectas. Yo creo que el objetivo de la intervención de hoy, de nuestra conversación, es concienciar a la población de que están ahí, de que son un riesgo real y de que nos puede tocar a cualquiera. Y yo creo que no estamos a salvo casi ninguno. No, ninguno. De hecho, vamos a ver, hay afirmaciones, por ejemplo, la presidenta de la Red de Apoyo para Víctimas de las sectas, que es Mirna García, una de las afirmaciones que hace es que a las sectas no les interesan personas que estén locas, ni que sean psicópatas, ni muchísimo menos, Es decir, huyen de esto, ¿no? Porque esto mancharía la imagen que ofrecen al exterior, que ellos además son muy cuidadosos, ¿no?, con la imagen que proyecta, porque su escaparate es parte de su anzuelo, del anzuelo que utilizan para la captación, entonces son muy meticulosos en esto. No les interesan este tipo de personas, ¿no? En cambio, sí que les interesan personas que puedan tener relevancia o que puedan tener una proyección social interesante, ¿no? Y esto sí, pero todos, y digo todos, y ahí me incluyo yo, imagino que tú que estás hablando conmigo también te incluirás, hemos pasado por nuestra vida en momentos de crisis, bien crisis existencial, porque llega un momento en que te preguntas, oye, ¿qué sentido tiene mi vida?, ¿no? Y entras en una especie de vacío existencial en el que buscas respuestas, ¿no? O bien, pues, crisis de carácter familiar, ¿no?, porque has tenido problemas o has tenido el fallecimiento de un familiar cercano que te somete en una crisis tremendo, o por ejemplo crisis laborales, ¿no? Una persona que queda en paro y todo su mundo se viene un poco abajo, pues entra en un periodo de crisis y en estos momentos es en los que somos especialmente vulnerables, porque necesitamos de un apoyo, de un reconocimiento que no siempre nos ofrecen, ¿no?, los allegados, nuestros amigos, y ante esa sensación de soledad, pues somos especialmente vulnerables a estas técnicas de captación por parte de la secta, ¿no? Y lo peor es que cuando entras ahí no te das cuenta de que estás entrando en una secta. Para que nos pongamos un poquito en situación, si cogemos los datos que nos da Miguel Perlado, que es el coordinador del grupo de trabajo del Colegio Oficial de Cataluña, que se ocupa de esto, aproximadamente 250 sectas están operando en España. Y el problema de esta
afecta a un 1% de la población. Es decir, que podemos estar hablando ahora mismo, Juan Carlos, de un problema que afecta a 400.000 españoles. Yo creo que es un problema suficientemente grave, ¿no? 400.000 españoles con sus familias. Con sus correspondientes familias, claro, porque esto no es un problema ya individual. La gravísima dificultad que tenemos aquí en el aspecto legal es que quien entra en una secta y pertenece a una secta lo hace de forma voluntaria. Con lo cual, en el ejercicio de su libertad, tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Claro, el problema viene cuando hacer lo que tú quieras, a través del lavado de cerebro, te meten en un pensamiento único y afecta a todo lo que es tu patrimonio personal y vital, ¿no? Ya es abandonar el trabajo, ya es abandonar la familia, ya es poner todo tu dinero y todos tus bienes a nombre de una secta, ya es someterte voluntariamente o sexualmente, ¿no?, al líder de la secta, etcétera, 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 ¿no? Es la despersonalización y la cosificación. Y ahí ya, digamos que es muy difícil salir una vez que entramos en esa dinámica. Tan difícil salir que los resultados han llegado a ser apocalípticos, ¿no? Yo creo que en la conciencia de todos está el famoso episodio de Jim Jones en Estados Unidos, ¿no?, en el 78, ¿no? Un suicidio colectivo de 912 muertos, entre los cuales hubo 300 niños asesinados por los propios padres, ¿no? O sea, que podemos llegar a un lavado de cerebro donde la distorsión de la realidad es absoluta. ¿Son todas las sectas o tienen como excusa, entre comillas, lo de excusas, el rito religioso? Ese existencialismo que tú decías antes. No. De hecho, Miguel Perlado, el coordinador del Grupo de Trabajo de Cataluña, nos dice que los ovnis, que hubo una época, ¿no?, de que nos iban a visitar los ovnis y todo esto, ¿no? El 12-12, famoso de los aztecas, bueno, que ya han pasado de moda, que eso estuvo muy de moda en los años 70, las sectas relacionadas con los ovnis, pero que esto ya se ha pasado de moda. Hay sectas ahora de carácter religioso, de hecho la de Jim Jones, por ejemplo, era religiosa, ¿no?, y hablaba del apocalipsis y todo esto, pero también están las esotéricas, ¿no?, las que atrapan en el sentido de que, bueno, que hay una dimensión del más allá, que la doctrina oficial te la oculta porque no quiere que tú alcances los objetivos, etcétera, etcétera. Está también las de crecimiento personal a través de ideas muy positivas, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, el famoso secreto, ¿no?, la ley de la atracción, y si tú mantienes una perspectiva optimista vas a conseguir todos tus sueños y todo, etcétera, etcétera, etcétera. Y después está otra que es la que más está creciendo ahora, que es la que se apoya en los principios naturalistas, es decir, todo lo relacionado con la salud, ¿no?, con la salud física, por ejemplo, el movimiento antivacuna que se está produciendo, ¿no?, que tilda de todos los males proceden de la alimentación malsana, los alimentos transgénicos, bueno, y a partir de ahí, el tema del deporte contra toda la naturaleza. Pero fíjate que si hablamos, por ejemplo, de la mejora del orden social, tú vas con un amigo y te dicen, oye, pues mira, pertenezco a un grupo que lo que estamos procurando es ayudar a la gente necesitada. ¿Y tú qué dices? Pues eso es una buena idea, ¿no? ¿De acuerdo? O te dicen, oye, mira, estamos en un momento político, y nosotros somos un grupo que lo que procuramos es, a través de la acción social, modificar la realidad y conseguir un bien social. Tú dices, bueno, pues mira, es una buena idea. O te dicen, oye, pues mira, buenas casas de las causas de los males, las cefaleas, incluso el cáncer, se produce por la ingesta de alimentación que nosotros y pertenece a un grupo que cuidamos de la alimentación. Tú que dices, bueno, pues me parece muy bien. No sé si me explico, es decir, las ideas que se defienden en el escaparate de estas sectas, en principio son todas positivas. Eso quiere decir que tú te acercas a un grupo de estos y no te previenes, porque no te están diciendo nada que sea contrario ni a la naturaleza, ni al buen hacer, ni al buen pensar, ni a la buena moral, ¿no? Esta es la clave de todo esto, ¿no? Lo que ocurre es que a partir de ahí y detrás de ese escaparate, pues hay una técnica muy, muy, muy sofisticada de, por una parte, de captación y por otro, de adoctrinamiento. Y ahí es donde empezamos ya a decir qué está pasando aquí, ¿no? Y si quieres entramos en esto, ¿no?, en las técnicas de captación, porque yo creo que los captadores ahí son importantísimos.
Hoy en día la captación se realiza fundamentalmente por Internet y a través del proselitismo, que es una de las técnicas de las sectas. Si tú entras en una secta, eres aceptado como iniciado en la secta y una de las funciones que te van a hacer es que captes otros adeptos, es decir, que hagas proselitismo de las ideas de la secta y lo mismo que han hecho contigo lo hagas tú con los demás, ¿no? A partir de ahí hay una primera fase que es de acopio de información. Ellos van a recabar toda la información posible sobre ti y a través de ti, que es lo más interesante, ¿no? La segunda fase, cuando tú ya estás un poco cómodo y es la oferta irrechazable. Tú imagínate, Juan Carlos, que tú dices que es una persona con inquietudes, por ejemplo, que te gusta la naturaleza, ¿no? Y yo, que soy el miembro líder de la secta, que soy el que organizo, digo, entonces tu punto débil es la naturaleza, ¿no? ¿Qué hago? Pues la segunda técnica es lanzarte una oferta irrechazable. La oferta irrechazable es, yo sé que a ti te gusta la naturaleza, hemos organizado una excursión de senderismo a la que no puedes faltar, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, estoy utilizando una técnica tripartita. Primero, la técnica de la reciprocidad. Esto se consigue, primero se llama lo que es el baño lluvia de amor, ¿no? Tú llegas a un sitio, este amigo que te ha captado, que te ha dicho, oye, ven con nosotros, te trata como si fueras Dios, escucha, está atento, te dice, oye, qué bien, qué grande eres, es decir, te produce a través de esta lluvia de amor un sentimiento de gratificación, de que eres reconocido, y eso refuerza tu autoestima y te hace sentir importante, lo que te hace desear mantener o seguir manteniendo contacto y relación de amistad con esta persona. ¿Me explico o no? Esta persona luego tiene lo que es el traslado del símbolo, ¿no? El símbolo es el regalo pequeño que se te hace, ¿no? No sé si todos recordamos los Hare Krishnas, estos que están por el aeropuerto, ¿no? Y que te ofrecen una flor, ¿no? Es un detalle nimio, pero fíjate que cuando tú aceptas el regalo de alguien, aunque sea nimio, aunque sea una simple flor, ya te produce un sentimiento psicológico de necesaria reciprocidad. Es decir, que cuando él te pida algo a ti, tú ya eres proclive a concederlo. Fíjate qué trampa psicológica más tonta, ¿no? Sí, sí. Pero que funciona fenomenal, funciona fenomenal. Y yo recuerdo los que iban por los institutos, ¿no? Vendiendo enciclopedias y tal, que para gancho a los profesores reclaman a lo mejor un polígrafo, ¿no? Por la asistencia a la sesión. El polígrafo era nimio, ¿no? Pero no es verdad, ¿no? Esta es la primera, ¿no? El regalo y producir sentimientos de reciprocidad. La segunda es la consistencia. Si tú ya le has dicho a tu amigo que te gusta la naturaleza, por ejemplo, ¿cómo vas a rechazar una excursión con tu amigo que te está ofreciendo justamente aquello que a ti te gusta, ¿no? Y lo tercero es el compromiso. O sea, te sientes obligado a aceptarlo porque el rechazo sería incoherente con lo que hasta ahora la imagen que tú has ofrecido, ¿no? Pero ojo, el compromiso se te ofrece como una oportunidad irrepetible, y esto quiero que lo tengan muy en cuenta nuestros oyentes, ¿no? O sea, tiene que ser aquí y ahora, porque fíjate que si no vienes hay un cupo determinado, pero que si no nos apuntamos ahora nos podemos quedar sin plazas y tal. Bueno, pues todo esto viene después con una técnica muy sofisticada. Una vez que tú te has apuntado, pues normalmente te van a llevar, pero te van a llevar sin que tú puedas irte. Imagínate que yo te digo, Juan Carlos, oye, sí, pero además no te preocupes porque nos lleva un autocar y es gratuito. ¿Cuál es la trampa ahí? Sencillamente que si tú no te sientes cómodo y quieres marcharte, no puedes. Así de sencillo, ¿no? Con lo cual te tienes que tragar todo el proyecto íntegro de 24 horas, o de 48, las que sean, ¿no? Yeah. Después te encuentras con un entorno de afines a la secta, ¿no? Donde todo el mundo piensa igual y todo el mundo sonríe y todo el mundo es feliz. Luego te ofrecen un mundo de yuppie, ¿no? En el que tú dices, oh, esta gente, ¿no? Qué bien está, ¿no? Qué amigos son, qué fabulosos, ¿no? Que este entorno constante y este bombardeo constante. Otra técnica interesantísima, importantísima, es que no te dejan solo un instante. Estás continuamente hablando contigo, ¿no? Con esa retroalimentación positiva de sonrisa. No te dejan de amor, pensar, ¿no? Correcto, con lo cual bloquean el pensamiento crítico, no te dejan pensar.
Y después el objetivo es generar grupos de afinidad en el que, bueno, pues ya tú poco a poco te vas integrando. Grupos que además se van a instrumentalizar contra ti porque están controlados por el líder y todo lo que digas en esos grupos va a ser utilizado en tu contra, va a ser utilizado para tu manipulación. Claro, ahí toda la clave está en que estos captadores, reclutadores, pues son magníficos conversadores, son encantadores, son aduladores, son cercanos, te hacen sentir bien, los admira, y eso te hace desear conocer o comprender su secreto, parecerte a eso que te están ofreciendo. Si tú imagínate que estás pasando una crisis personal que te está causando angustia por cualquier circunstancia, la alienación en el trabajo, por ejemplo, en un momento determinado nos sentimos, bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿No? Tantas horas trabajando y no me siento a gusto con lo que estoy haciendo. Y de pronto te encuentras un grupo que disfruta con su trabajo, que es feliz con su trabajo, que sonríe con su trabajo, que se siente realizado con su trabajo. Claro, cuando a ti te ofrecen justo lo que tú necesitas, lo que sientes es una admiración y te hace proclive a actuar para parecerte a lo que te están ofreciendo. Y ahí ya poco a poco entras en una dinámica de la que es muy difícil salir. Porque, claro, ahí vamos a actuar también en 3 fases que están muy bien organizadas. Y la primera fase es precisamente la del enamoramiento, que es esta, ¿no? En la que se te está ofreciendo una imagen que tú deseas conseguir. Pero después viene la segunda etapa. Y la segunda etapa se denomina dilema. Y esto es interesante que se sepa. ¿Cuál es el dilema? Yo soy tu reclutador, Juan Carlos, y te digo, Juan Carlos, eres un tío excepcional. Excepcional. Además, se te nota una vocación, unas ganas de transformar la realidad, Juan Carlos. Esto tienes que conseguirlo, tienes que realizarte, y yo estoy seguro que tienes vocación de pertenecer a nosotros, a este grupo que estamos en tu misma línea, ¿no? Fíjate que no te digo ven a mí, sino que nosotros somos tú. Ahora, si tú quieres entrar en esta línea, ¿qué te voy a pedir? Te voy a pedir que te atrevas. Oye, Juan Carlos, ¿tú te atreves? ¿Te atreves de verdad? Y ahí viene el desafío, ¿no? Y tú que estás enamorado del proyecto y te sientes a gusto con esta gente que es tu amiga, donde te has sentido reconocido y te has sentido arropado y apoyado en un momento de debilidad emocional, donde tú necesitas esa retroalimentación positiva y dices, hombre, ¿cómo no me voy a atrever a estar codo contigo en un proyecto que además es el mío, ¿no? Fíjate qué cosa más interesante, ¿no? O sea, que primero te manipulan el ego. Correcto. Luego te manipulan la mente. Después dices, te atreves, ¿no? Y ahora dices, sí. Tú me dices a mí, sí, me atrevo. Y ahora yo te digo, Juan Carlos, dímelo tú dímelo, yo me atrevo, venga, estoy contigo, me atrevo. Venga, dímelo. Y luego después de que te adulan, te manipulan y te coartan la reflexión y la autocrítica, como te has dicho antes, pues te viene el desafío y te... Claro, y ahora tú me dices, sí, acepto, venga, dime, sí, acepto, sí, yo estoy contigo. ¿Cómo vas a decir que no? Y ahora, cuando tú ya aceptas, ojo con esto, es cuando yo empiezo ya la manipulación. Si tú quieres estar a mi altura, entonces debes prepararte, debes formarte, debes sacrificarte. Porque solo así conseguirás aquello que tú deseas, que es parecerte a mí. O sea, si tú quieres tener mi paz espiritual, si tú quieres tener mi salud física, si tú quieres tener mi sonrisa, si tú quieres tener mis amigos, o si tú quieres tener mi capacidad de seducción sexual, entonces tienes que seguir mis reglas al pie de la letra. Y si fallas y no lo consigues, no es por culpa de mi idea o de la secta, porque una de las características de la secta es tener un líder carismático que anula la personalidad, ¿no? Sino que la culpa de no conseguir los objetivos siempre será que tú no has puesto el empeño suficiente, el sacrificio suficiente, la integración suficiente, con lo cual ya estoy cargando de culpabilidad y anulando el sentido crítico contra la secta, ¿no? Nos vamos entendiendo, ¿no? Sí, ¿qué es lo que...? Porque aparte de tener dinero, que yo creo que es uno de los fines más principales que tienen, ¿qué otras cosas persiguen las sectas?
Pues mira, yo creo, por ejemplo, en el caso, muy curioso el caso de Jim Jones, ¿no? Porque él lo tenía todo. Quiero decir, incluso para que la gente sepa de qué estamos hablando, hablamos del líder carismático, este predicador evangelista que produjo el famoso suicidio del que hemos hablado, recibió el premio Martin Luther King en San Francisco por su labor social. Es decir, que no estamos hablando aquí de gente rara, ¿no? Sino que detrás de una buena fachada puede esconderse algo muy serio y muy triste, ¿no? Y dinero no le faltaba, quiero decir. Luego hay algo más ahí. Y yo creo que hay dos elementos que son asociados al dinero los que más influyen, ¿no? Que es el ansia de poder y el dominio por el sexo. La sexualidad está también ahí muy presente, y los abusos entre los miembros de la secta fue uno de los elementos, ¿no?, que llevaron al FBI, ¿no?, a la intervención que hubo con David Koresh, ¿no?, y los davinianos, no sé si lo recuerdas, ¿no? Y bueno, y lamentablemente lo hemos tenido aquí también en España, en una chica menor de edad que ha conseguido salir de una secta de Perú, quiero decir, de una noticia bastante reciente, ¿no? Entonces yo creo que son los tres elementos, ¿no? Pero sobre todo la egolatría. Yo no sé si es el ansia de ser yo, ¿no? Y el placer del dominio sobre los demás, de ser capaz de manipular a los demás para hacer los títeres de mi voluntad, ¿no? Bajo cualquier pretexto, ¿eh? Y ahí me da igual, ¿no? Es algo tremendo, ¿no? Pero hay algunos elementos que son comunes en todo esto, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo debemos desconfiar? Debemos desconfiar cuando alguien te pide la exclusividad, es decir, que cierres el diálogo con tus amigos, con tus afines, con tu familia, porque el aislarte de aquellas personas que te quieren, de aquellas personas con las que tienes confianza, es cerrarte la puerta a poder tener una perspectiva externa de lo que tú estás viviendo. Con lo cual te condena a este ostracismo circular en el que toda información es controlada por quien te está ofreciendo la información, de tal manera que la perspectiva única hace que tú percibas la realidad exclusivamente desde la perspectiva que te es ofrecida. Luego, cuando alguien te dice que rompas con tus amigos, que rompas con tu familia, porque están equivocados, bueno, pues ahí ya estamos en una deriva peligrosa, ¿eh? Desconfía inmediatamente. Otro elemento muy interesante es la utilización de un lenguaje cargado. Un lenguaje cargado como una escopeta, quiere decir con balas que disparan, ¿no? Sí. Cuando tú entras en una secta hay determinadas palabras clave en las que se te adiestran como detonante de bloqueo. Por ejemplo, te digo, si alguien nombra la palabra facha, automáticamente yo lo bloqueo. ¿Por qué? Porque sé que ya no es de mi ideología, simplemente por utilizar esa palabra, ¿de acuerdo? Ya inhibo el razonamiento posterior. Mutatis mutandis, una palabra como rojo, ¿no?, en boca de un interlocutor, automáticamente lo bloquea, porque ya me posiciono ideológicamente en contra de lo que es mi doctrina, y por tanto... Y digo esto porque, aunque es muy utilizado por la secta de forma circular, es algo que se utiliza en el ámbito político continuamente. Estas palabras cargadas que nos posicionan ideológicamente bloqueando el raciocinio porque no permiten llegar a reflexionar sobre los argumentos que se nos están ofreciendo, categorizando a la persona. Es una forma de manipulación. Pero claro, aquí se hace de una manera sistemática. Los adeptos a una secta llegan a manejar un léxico que los identifica como miembros del mismo grupo, que les hace sentir cómodos, que les hace sentir integrados, pero que a la vez hace que bloqueen determinadas palabras que puedan producir peligro a la línea de razonamiento. Es una forma de manipulación brutal, muy bien diseñada además, que está perfectamente controlada. Si a esto además le llevas el control de tiempo, ¿en qué consiste? Consiste en cargar tanto la agenda de una persona que no tenga tiempo de reflexionar. Estás continuamente trabajando,
trabajando ya sea trabajo físico, ya sea trabajo de captación, ya sea a través de círculos, reuniones, etcétera, ¿no? Que tienes un segundo libre. Claro, si no tienes un segundo libre y el circuito de relaciones está siempre enfocado a la misma línea ideológica, es que no puedes pensar, no puedes. Claro, todo esto nos lleva a un problema muy, muy, muy importante, que es el lavado de cerebro, porque el acólito llega a percibir la realidad exclusivamente desde la perspectiva que se le ofrece y es capaz de identificarse hasta tal punto que lo sacrifique todo, ¿no? Y ahí hay experiencias, yo invito a los lectores a leer experiencias de quienes han salido de secta, que han perdido el trabajo, han perdido a la familia, han perdido todo su patrimonio porque todo lo han dado y se han encontrado bueno, en la calle y además destrozados, ¿no? Esto es lo más importante, porque no es fácil salir de una secta, ¿eh? No es fácil. Y lo que es peor, no hay medio jurídico ni penal para poder denunciar un caso de estos. Claro. Porque todo está hecho bajo la propia voluntad del individuo. Claro, claro. Esa es la parte más seria, ¿no? Y ahí necesitamos el apoyo tanto de la familia, que se detecte en un momento determinado que se está produciendo esa deriva y entonces inmediatamente actuar sobre ella, ¿eh? Yo diría a nuestros oyentes, ojo con determinados indicadores. Por ejemplo, si un hijo en la adolescencia es un periodo crítico de captación, ¿no? Porque estamos todos en crisis durante la adolescencia. Si un hijo cambia su forma de hablar, es decir, de pronto habla como si no fuera él, como si fuera otra persona, y dice, ¿qué le ha pasado a mi hijo, ¿no? Y ojo, porque no tiene que ser cambio a mal o a peor, ¿no? Estoy hablando de pronto de un niño que pasa de ser un rabo de lagartija a ser una persona idealista, fantástica, amable, que te besa todos los días. Un cambio positivo, ¿no? Que como padre te puede agradar, pero al menos cuestiónate, ¿qué está pasando aquí, no? Por ejemplo, cuando se repiten frases armadas, ¿no? Como latiguillos, ¿no? Como si fueran sentencias que impiden o anulan el proseguir con un diálogo, ¿no? Es decir, no, ¿tú qué me vas a decir? Por ejemplo, ¿no? Esto os ocurre a todos los que confiáis en la medicina tradicional, ¿no? Nos están envenenando, ¿no? Son frases, por ejemplo, ¿no? Que dice que claro, una vez... Es una frase que suelo utilizar mucho, lo de nos están envenenando. Sí, me parece muy bien, pero cuando se utiliza para cortar una discusión o un diálogo y no se usa una vez, sino 2, 3, 4... porque tú me dices, nos están envenenando, y yo te digo, sí, es cierto. En plan, tú te refieres en plan sentencia, ¿no? Claro, en plan sentencia para cortar la conversación, porque tú me dices eso, yo te digo, oye, sí, Juan Carlos, sí, es cierto, pero no es menos cierto que ahora mismo tenemos la expectativa de vida más larga de la historia de la humanidad, lo cual también es cierto, ¿no? Y nos debe hacer reflexionar. Y tú y yo seguimos hablando. Sí, y ¿no? Yo te podía decir que hace 60 años había un cáncer de cada 2.000 personas y ha dado ahí un 50%. Sí, y seguiríamos hablando, eso, ¿no? Es que seguiríamos argumentando. Correcto, y no pasa absolutamente nada. Ahora, cuando tú utilizas esa frase cargada para cortar una conversación, como si tú estuvieras en poder de la verdad absoluta iluminada, pues bueno, ya dice, oye, si tú notas que, bueno, hay un distanciamiento de sus allegados, que cada vez pasa menos tiempo con la familia, que ha roto con los amigos, que ahí pasa algo, ¿no? Si tú notas que se vuelven monotemáticos, el que ha sido captado por una secta religiosa, pues siempre está hablando de Dios, ¿no? El que ha sido captado por una secta de salud, pues siempre está hablando de los beneficios de la meditación y el yoga, ¿no? Y el que ha sido, etcétera, etcétera, ¿no? Y se vuelven monotemáticos, siempre está, porque además tratan inconscientemente de captar adeptos, con lo cual la conversación o el tema va a salir siempre en su vida, ¿no? Cuando se interesan, por ejemplo, por lecturas o autores que jamás habían interesado, ¿no? Y ves que el niño de pronto que nunca había leído empieza a leer cosas extrañas que están fuera de su contexto, que no tienen que ver nada con la biografía del chaval, ¿no? Otra cuestión muy curiosa, ¿no? Se vuelven irritables, ¿no? Porque no permiten que nadie les lleve la contraria, les discuta o le ofrezca argumentos contrarios a lo que ellos están diciendo. Y ahí ya tenemos también que decir, ojo, ¿qué está pasando, ¿no?
y también cuando cambian los hábitos cotidianos. Es decir, Juan Carlos, hay indicadores, sobre todo para un padre de familia, para una madre, sobre una madre más, ¿no?, que a través de la observación te dicen algo está pasando. Y desde luego es mucho más interesante actuar en el momento que no esperar a que se produzca toda la deriva y después, porque ahí ya necesitamos el apoyo de un psicólogo terapeuta para poder reestructurar la mente del que ha logrado salir de esto, ¿eh? Que no es fácil, no es fácil. Lamentablemente hay muchas personas captadas, muchas familias afectadas. Espero y deseo que con esto que nos has transmitido pues podamos ayudar, cuando menos aconsejar a gente que tenga o que se percaten de que hay un cierto problema dentro de su familia con todas estas ideas que nos has dado, José Carlos. Bueno, pues ojalá y podamos. De todas maneras hay asociaciones que ayudan, ¿eh? y que yo invitaría a que investigara un poquito en Internet. Antes hemos hablado de Miguel Perrado, por ejemplo, hemos hablado de Mirna García, que, bueno, pues la red de apoyo para víctimas de sectas yo creo que es interesante, ¿no? Cuando uno está inmerso y detecta el problema, que sepa pedir ayuda y sobre todo decir, oye, ¿cómo puedo ayudar en este caso, ¿no? Y que no tenga miedo ni vergüenza, que no pasa nada. Que no pasa absolutamente nada, que va. Al contrario, cuanto antes seamos capaces de abordar el problema, más fácil lo tendremos, dentro de la dificultad del propio problema. José Carlos, ha sido un enorme placer tenerte en nuestro programa. Estoy muy agradecido por ello, ya sabes, por tu participación. Dentro de 7 días, en una semana, volvemos a contar contigo. Encantado, como siempre, Juan Carlos. Un fuerte abrazo para ti y para todos nuestros oyentes. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Cristina López Ortego, buenas noches, bienvenida, compañera. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal todos? ¿Cómo andamos? Aquí perfectos. Bien, muy bien, ya con ganas de contaros alguna cosita. Pues vamos a ello. ¿Qué tema nos traes hoy, Cristina? Pues vamos a hablar del ángel caído. Si hacemos un poquito historia de lo que es en sí el ángel caído, o sea, lo que representa, es en la Biblia donde vamos a tener las primeras referencias sobre lo que supuso la caída del ángel del cielo, en Isaías 14, 12, 15, que textualmente lo que nos va a transmitir es cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora. Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, has sido derribado al Seol, al más remoto del abismo. Hay otra referencia muy clásica en Ezequiel 28, 12, 19, que lo que nos va a decir es cómo sucede la caída de Satanás ya directamente. Y es que en realidad Satanás lo que profesa es una envidia patológica y enfermiza a Dios, con un deseo tremendo de usurpar la autoridad de la deidad, la autoridad divina. Y entonces de esta manera pierde su posición en el cielo. En el Edén estabas, en el jardín de Dios. Toda suerte de piedras preciosas formaban tu manto: rubí, topacio, diamantes, crisolito, piedra de onis, jaspe, zafiro, malaquita, esmeralda. En oro estaban labrados los aretes y pinjantes que llevabas, aderezados desde el día de tu creación. Querubín protector de alas desplegadas te habría hecho yo. Estabas en el monte santo de Dios, caminabas entre piedras de fuego. Fuiste perfecto en tu conducta desde el día de la creación, hasta el día en que se halló en ti iniquidad. Por la amplitud de tu comercio se ha llenado tu interior de violencia y has pecado, y yo te he degradado del monte de Dios y te he eliminado. Es una forma en la que Dios realmente se está deshaciendo de algo que por supuesto no le conviene, porque es una afrenta directa. Y claro, es verdad que si te das cuenta con las citas que he dado, que una vez que Satanás que es expulsado, primero se nos está presentando como un ángel especial, o sea, realmente dentro de lo que era el círculo de querubines, cercanos al Señor, guapo, hermoso, y esta condena va a ser precisamente por creerse en igual de condiciones con Dios. Y curiosamente, una vez que es expulsado, esta belleza, esta perfección,
va a cambiar radicalmente. Y entonces es cuando se convierte en la bestia del Apocalipsis, que ya conocemos todos, maligna y con forma de dragón. Si ahora nos vamos un poco, después de haber hecho una historia bíblica de la historia del diablo, si nos vamos a lo que es la historia de la estatua la vamos a encontrar en la glorieta del Ángel Caído, en los jardines del Buen Retiro de Madrid. Es verdad que previamente se encontraba en esa zona la fábrica de porcelanas de la China, que es destruida en 1813 en lo que sería la Guerra de la Independencia. La estatua, es obra de Ricardo Belver, la escultura, y de Francisco Jareño, lo que sería el pedestal, y corresponde la dirección técnica al arquitecto municipal Orete. Tiene unas dimensiones, es una estatua grande, tiene unas dimensiones de 10 metros de largo por 10 de ancho y 7 de alto, y sin el pedestal mediría más o menos como 2,65 metros de alto. Y se va a inaugurar un 23 de octubre de 1885, durante lo que fue el periodo de la regencia de María Cristina de Habsburgo, ante la oposición de los madrileños, que no entendían, no se podían imaginar por qué se autorizaba un monumento al diablo, que es lo que realmente era. El primer diseño lo va a crear Ricardo Belver en Roma en 1877, porque se inspira en el canto de El paraíso perdido de Milton. Milton nos dice que por su orgullo cae arrojado del cielo con toda su hueste de ángeles rebeldes para no volver a él jamás. Agita en derredor sus miradas y blasfemo las fija en el empíreo, reflejándose en ellas el dolor más hondo, la consternación más grande, la soberbia más funesta y el odio más obstinado. Esta es la inspiración. Y la presenta en 1878 en la Exposición Nacional de Bellas Artes, que se celebraba en Madrid, consiguiendo lo que era la primera medalla, el primer premio. Si vemos, la estatua lo que representa es un ángel joven y bello, es muy hermoso, que está sobre un tronco que se va a encontrar rodeado de serpientes, con las alas abiertas y con una cara de pánico, de terror al caer. El Estado va a comprar la escultura por 4.500 pesetas entonces y la envía a París para en bronce exponerla en la Exposición Universal de París de 1878. Después va a permanecer en la colección del Museo Nacional de la Trinidad y un año después se decide exponer al aire libre, cediéndose ya al Ayuntamiento de Madrid, destinándose pues a lo que eran los jardines del Buen Retiro, donde ya está desde 1885. El escultor se va a inspirar en lo que eran las tendencias barrocas de Bernini por su gran dramatismo y su movimiento, pero tampoco deja de lado a grandes clásicos como Alessandro Apollodoro y Atenodoro de Rodas y el sentimiento romántico de ese momento que refleja la juventud, el dolor y lo que es la perfección de Satán. En mayo de 1880 se le va a encargar al arquitecto responsable del Ministerio de Fomento, Francisco Jareño, lo que fuera el diseño, lo que sería el diseño de un pedestal para la estatua, que va a ser de granito, de bronce y de piedra, con una estructura como si fuera una fuente, rodeada de 8 surtidores que salen de unas cabezas demoníacas y que muestran a demonios que a su vez sujetan a lagartos, serpientes y delfines, teniendo cada una de ellas 3 surtidores de agua y a su vez un pilón muy amplio. Y encima de la base se van a colocar 2 cuerpos troncopiramidales, al igual que el anterior, y un tercero que tiene 3 escalones en planta circular, donde se va a colocar la estatua principal. Y alrededor de esta estatua, que evidentemente es algo que es único en el mundo, y lo tenemos en Madrid, pues van a suceder varias curiosidades. Por ejemplo, se ha pensado desde hace mucho que es la única dedicada al demonio, pero si se interpreta que es no es la única, pero sí se interpreta que puede ser la única que representa la caída de Satanás en forma de ángel, esta transformación, como si dijéramos el movimiento. Y aunque parezca una coña, eso ya se ha dicho mucho, pero bueno, y es un clásico, pero bueno, existe, y es que se encuentra a una altitud topográfica oficial de 666 metros sobre el nivel del mar en Alicante, o sea, contando desde esta zona. Máxime, a ver, cuando en la época que se construye, evidentemente todo lo que es esta precisión no se podía tener. Bueno, leyendas que se van asociando. Y en los años 30-40 del siglo XX, que es una época trágica, evidentemente, de nuestra historia, por lo que supone a nuestro país la desgracia de guerra civil que padecimos, pues se pensó retirar porque a la estatua se le empezaron a atribuir poderes maléficos que atraían a satanistas, a brujas, etcétera. Pensemos en la época que estábamos, que había se estaba empezando a crear en Madrid lo que era una exaltación de la cultura cristiana. Y luego,
Hay leyendas también, como la que circula en la capital, que si te sitúas en un día soleado a la sombra y ves determinadas imágenes, puedes fallecer en los días siguientes, o estas imágenes de Satán, si se ven en los árboles de alrededor, es un signo de mala suerte. Y como os decía, no es la única estatua dedicada al diablo que hay en el mundo. Hay más. Tenemos, más o menos por época, una dedicada al diablo en Turín, en la Plaza Estatuto, lo que es el monumento del Traforo del Frejus, diseñado por Marcelo Conte Panisera de Beglio, y que fue inaugurada en 1879, ¿ves? Más o menos una época similar. Y esta se coloca a la entrada del túnel de Frejus, que es una carretera de montaña, y es una pirámide en cuya cima se va a encontrar una representación de Lucifer. Originalmente representó un homenaje a los mineros fallecidos en la construcción. También en la Catedral de Lieja, en Bélgica, hay otra estatua que representa al demonio y también como un ángel, que es el llamado genio del mal, y la realizó Guillem Gebs. La pieza va a coincidir con la madrileña en la atormentada cara de belleza, el sufrimiento, y se va a encontrar sujeta al suelo a través de lo que era un grillete que abraza el tobillo derecho. Y las alas, además, tienen representados signos oscuros, como si fueran gárgolas o murciélagos. Esta estatua, inicialmente, fue encomendada al hermano del artista, Josep, pero esta primera era de tal belleza que se consideró que distraía a los fieles, y por ello se le encargó a Guillem la actual, que se inicia la construcción en 1837, con los rasgos diabólicos bellos, pero más marcados, la cara más de malo. La escultura original de Josep fue retirada y la expuso el autor con más obras y admirada en su tiempo, siendo imitada incluso por el artista Constantino Corti en la exposición de París de 1867. En su obra de Satán. Y otra curiosidad, para terminar, en la calle Milaneses 3, que está junto a la calle Mayor, desde enero del 2005 tenemos otra escultura muy curiosa, como vamos a ver. Los dueños del edificio, los propietarios, encargaron a Miguel Ángel Ruiz una escultura que se realiza en bronce y que pudiera adornar el edificio. Lo que representa la escultura es un hombre alado boca abajo que choca con el edificio, quedando con las piernas rotas y con la cabeza doblada en el impacto. Esta obra se denomina accidente aéreo. Claramente, o sea, como tal, no hace alusión al demonio, pero cuando pasen los siglos, ¿qué leyendas puede generar? ¿Qué iconografía puede producir y seducir a los que estén viendo? Y bueno, esto es lo que os traía hoy y quería contaros esta noche. Recientemente me parece que han puesto también, han erigido una estatua del diablo, creo que en la capital de Segovia, si no recuerdo mal. Me parece que sí, que hay datos recientes que sí. Sí, a ver, también estamos hablando de una época, es decir, estamos hablando de la época de la Exposición de París, estamos hablando de unos años muy concretos que van de 1864 a 1880 prácticamente, es decir, una época en la cual estamos hablando del romanticismo, estamos hablando de algo que seduce el demonio como algo bello, como un icono de la belleza, la desgracia y del mal, un sentimiento trágico, ¿vale? Lo que viene después ya es diferente, ya son una serie de leyendas que se van adaptando y que vamos nosotros también acoplando a lo que es nuestro sentido de la vida. Sentido, como decía antes, también sentimiento trágico, porque en definitiva el español no podemos evitar este sentimiento trágico, y es así. Podríamos estar hablando también de una supuesta rebeldía, una especie de Caín en la tierra, pero aquí en los cielos, ¿no? Sí, porque es la figura que se enfrenta directamente a la divinidad. O sea, vamos a salirnos un poco de lo que es la figura bíblica y lo que es la religión en sí. Vamos a generalizar sobre lo que es esta figura. No tanto en el contexto católico, sino lo que representa. Lo que representa es la oposición directa al Creador. Pero es que este Creador, tradicionalmente, la cultura cristiana católica lo identifica directamente con el bien, con el Dios justo, con el Dios sabio. Pero recordemos que el Dios de la Biblia, el Dios del Antiguo Testamento, es también un Dios violento, es también un Dios guerrero. Todo esto se va evolucionando conforme pasa el tiempo. Entonces, es esa oposición a ese Dios todopoderoso, omnipresente, a ese Dios que te ha creado a imagen y semejanza y más bello, si cabe, y por qué
no puedes ocupar una figura similar a la deidad. Y por parte de la deidad es una forma de mantener su poder más absoluto. Claro, es decir, aquí estoy yo. Claro, es un modo de ver despótico, ¿no? Y el otro, la rebeldía ante esa imposición instaurada sí, desde un punto de vista tiránico, como bien he dicho, ¿no? Porque claro, esto se hace como yo digo y ya está. No hay democracia. Efectivamente. ¿Y eso qué pasa? Pues que en realidad es una figura atractiva. Nos hace una figura, pues muy atrayente de cara a que, bueno, en realidad muchas veces tiendes a apoyar aquello que es más débil. Entonces, ¿por qué lo expulsa de esa manera del paraíso? ¿Por qué no le da una oportunidad? ¿Por qué un Dios todopoderoso no le escucha, lo echa, se lo quita de en medio? ¿Cómo cae, cómo se transforma? O sea, es una figura que atrae mucho, ya al margen de lo que luego ya se convierte en la demonología y la figura de Satán. Pero la figura del ángel caído en sí es una figura muy romántica, muy, muy atrayente. No deja de ser alguien que por decirle que no a un dictador, voy a decir dictador otra vez, le cogen y le mandan a galeras. Claro. Más o menos es lo que dice la Biblia. Tanto que sí. Cristina, ha sido un enorme placer tenerte otra vez en este programa. Dentro de 7 días, en una semana, volvemos a hablar. Un fuerte abrazo. Por supuesto, un abrazo. Hasta luego. La psicología humana se afinó hace miles de años, cuando tenía sentido inquietarse ante el riesgo de que un depredador acechara en el bosque. Son miedos atávicos que heredamos de nuestros ancestros y que la evolución no ha podido borrar. Uno de los más espeluznantes es el temor a ser enterrado sin estar muerto, lo que se denomina técnicamente tapefobia. Y como las otras aprensiones irracionales, antaño tuvo su razón de ser porque efectivamente pasaba. Adrián Martínez, buenas noches, bienvenido, compañero. Hola, muy buenas noches, Juan Carlos, ¿qué tal? Aquí andamos solos ante el peligro como casi siempre. ¿Qué nos traéis hoy a esta versión dominical de Mundo Insólito? Bueno, hoy traemos un relato que solo el nombre puede que ponga de los nervios, ¿no? A más de uno, porque se titula El ataúd y todo lo referente con el ataúd, con la muerte en sí, pues da mucho tema de conversación, y con este relato seguramente muchas personas, sobre todo aquellos que sean un poco claustrofóbicos, se sienten un poco incómodos, pero venga, vamos a hacer sufrir un poco a la audiencia y a todos los oyentes de este magnífico programa. Francisco tenía un trabajo especial. No todo el mundo servía para ello. En aquel cementerio pasaba las jornadas dedicándose principalmente a su labor, sepulturero. Cientos de ataúdes pasaron por sus manos ante personas que evidentemente daban el último adiós a sus seres queridos. El tiempo, como es normal, agudizó las sensaciones que al comienzo del oficio se presentaban duras y traumáticas en ocasiones. Gajes del oficio, aunque, en cambio, comenzó a desarrollar otros miedos, los cuales se les hacía imposible llegar a describirlos. Desde cierto momento de su infancia, padecía claustrofobia, un miedo irracional a los espacios cerrados, y entre familiares y amigos desahogaba en modo de palabras sus temores más profundos al contemplar un ataúd, y como inevitablemente tenía que hacer a diario, sentía un escalofrío que le recorría todo el cuerpo. El imaginar esa situación de despertar de la muerte dentro de ese pequeño habitáculo lo consumía y le devoraba por dentro. Había muchos casos ocurridos, y él lo sabía, y la muerte siempre acechando a la vuelta de la esquina, como la novia que espera, aguardando la llegada, queriéndote alcanzar. Y repentinamente a Fernando le llegó la muerte. A sus 50 años nadie esperaba que aquella solitaria persona se viera sorprendida por la guadaña. Solo en la vida, y sin haber formado una familia ni descendencia alguna, el proceso de enterramiento se agilizó antes de lo habitual. Todo fue muy rápido, aunque, para su sorpresa, la muerte pareció abandonarlo, y Fernando
despertó de su letargo sorpresivamente. No entendía nada. Tan solo abrió los ojos y contempló una oscuridad cegadora y una ausencia de ruido absoluto. Al mismo tiempo, la opresión del espacio donde se encontraba comenzó a angustiarle y a provocarle cierto desasosiego. Su cuerpo estaba oprimido. Comprobó al levantar sus brazos que una dura tapa le impedía el movimiento. Sus piernas rectas no podían ir más allá de esa posición. Un calor sofocante le comenzó a recorrer todo el cuerpo cuando se dio cuenta de su fatídico destino. El ataúd que tantos temores y pesadillas le produjo se convirtió en su morada, donde los gritos no son escuchados, donde los golpes no van más allá de sus oídos y la rancia madera, y donde el miedo se convirtió en su compañero de viaje. Adrián, el miedo a ser enterrado vivo es uno de los miedos más ancestrales y más terroríficos que tenemos los seres humanos, porque ¿quién no puede tener miedo a ser enterrado vivo? Sí, bueno, es un miedo que sobre todo, ¿no?, en siglos anteriores se tenía bastante, ¿no?, en la sociedad. Hoy día, que no solemos pensar en la muerte, hablábamos en el lado oculto esta semana pasada sobre eso, ¿no?, el miedo a la muerte que muchas personas tienen, pero que al mismo tiempo es un tema tabú, ¿no? Pero en referencia a ser enterrado vivo, esto es un clásico, ¿no?, todo un clásico que hemos visto en muchas películas, en muchas novelas, pero a ciencia cierta es cierto que los avances médicos, ¿no?, hoy día, pues, por suerte, han ido permitiendo que con los años, ¿no?, certificar con certeza la muerte de una persona y al mismo tiempo la práctica de la incineración, pues, podemos decir que ha mitigado casi por completo ese miedo, ¿no?, a ser enterrado vivo. Pero démonos cuenta de que a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, suscitó tantos temores en la sociedad, ¿no?, que dejaron testamentos, las personas dejaban testamentos tan curiosos con tipos de indicaciones para evitar ser enterrado vivo, ¿no?, como que su cadáver fuera decapitado o que simplemente nunca fueran enterrados. Démonos cuenta de las epidemias de cólera, los últimos coletazos de la peste negra, la peste bubónica, que asoló Europa, ¿no?, y diezmó tantos pueblos. Pues todo ello llevó a que muchos cadáveres, muchas personas fueran enterradas de una forma temprana, ¿no?, y rápida, para evitar contagios, evitar el contagio, ¿no?, la propagación de la propia enfermedad, lo que llevó a que circularan muchas leyendas y quién sabe si historias reales, seguramente sí, de personas que fueron enterradas vivas y que despertaron, ¿no?, de su mini letargo dentro de un ataúd, en una caja de madera a varios metros bajo tierra, ¿no? Y concretamente en esas épocas, en esas fechas, pues surgieron relatos como el entierro prematuro, ¿no?, del gran Edgar Allan Poe, que reflejó simplemente el miedo de una sociedad, el miedo de una época que venía, ¿no?, de superar tantas enfermedades, de una sociedad que temía ser enterrado vivo. Nos olvidamos, Adrián, de una enfermedad que causa estragos en este aspecto, por lo menos en su época. Ahora ya está más certificado científicamente cómo detectarla, ¿no? Estamos hablando de la catalepsia. Sí, bueno, la catalepsia, si leemos la definición, ¿no? Se trata de un trastorno repentino en el sistema nervioso caracterizado por la pérdida momentánea de la movilidad, voluntaria e involuntaria, y de la sensibilidad del cuerpo. Queremos decir que es un tipo, no es una enfermedad en sí, sino aquí hablamos más bien, Juan Carlos, de un síntoma de otros trastornos como puede ser el Parkinson, la epilepsia, la esquizofrenia, la apnea del sueño también, la depresión, el shock emocional, etcétera, ¿no? Estamos hablando de un síntoma en el cual la persona, pues, aparentemente está muerta, desaparecen los signos vitales y aquí lo que es la catalepsia, podemos decir que puede llegar a durar desde minutos a días
y en los casos extremos semanas, incluso años. O sea, se pueden dar casos, o sea, han dado casos de personas que han entrado en un estado cataléptico durante años, ¿no? Y las constantes vitales desaparecidas. Bueno, ante estos casos, las personas eran enterradas y imaginemos, ¿no? Imaginemos toda la audiencia, Juan Carlos, tú también, despertar de tu letargo en un ataúd, ¿no? En una caja en el cual tú no ves salida ninguna, no ves luz, todo es oscuridad. ¿Cómo tiene que ser esa sensación si en muchas ocasiones nos hemos quedado encerrados en cualquier parte, que vemos que el pestillo de la puerta no abre y ya nos entra un agobio que nos queremos morir? Y más, estar enterrados vivos sin que nadie sepa que estamos ahí, sufriendo esa agonía, pues toda esta agonía, todos estos miedos, como bien decíamos, eran reflejados en una sociedad. Hablamos de finales del siglo XVIII, principios del XX, y por estos miedos, como tú bien sabes y todo el mundo sabrá, el ser humano es, para hacer negocio ante el miedo, es el número uno, ¿no? Y aquí estamos hablando de que se inventaron sofisticados dispositivos para los ataúdes, ¿no?, de madera, antes reservados concretamente para nobles y burgueses, pero ya se llegó a extender a toda la población, ¿no? Eran llamados ataúdes de seguridad y estaban provistos de una especie de mecanismo para permitir que el individuo enterrado pues alertara de que seguía con vida, ¿no?, a alguien que se encontrara en el exterior. El primer ataúd de este tipo registrado fue construido por orden del duque Ferdinand de Brunswick, antes de su muerte en 1792. Este ataúd, Juan Carlos, tenía un tubo que comunicaba con el exterior para que entrara aire fresco, o sea que el cadáver, el oxígeno se fuera renovando, y también constaba con una cerradura que se abría con una llave colocada en un bolsillo especial. Otra llave junto a la anterior abría la puerta de la tumba. Pero también 6 años después, es que esto no era un tema que ahora mismo lo tomamos muy de literatura, muy de ciencia ficción, pero en aquella época se lo tomaban muy en serio, ¿no? Y aquí, 6 años más tarde, un sacerdote apellidado Pressler sugirió que todos los ataúdes llevaran un cable dentro de un tubo que permitieran tocar a las campanas de la iglesia para llamarle atención, ¿no? Fijaos hasta dónde llegaba la imaginación de estas personas para sofocar esos miedos, ¿no? Esos miedos tan profundos, ancestrales, de incomunicación, ¿no? En el caso de despertar de una muerte aparente. Y tenemos que decir que solamente en Estados Unidos, Juan Carlos, se registraron 22 solicitudes de patentes de ataúdes de seguridad entre 1868 y 1925. 22 solicitudes de patentes de ataúdes. Los había con tubo hueco, una escala de cuerda, para poder salir una vez apartada la puerta corrediza de la tapa, pero podemos decir que los más comunes incorporaban sistemas eléctricos que ponían en marcha banderas, campanas o luces ante el menor movimiento del cadáver. En el año 95, un relojero italiano llamado Fabrizio Caselli patentó un ataúd con alarma, teléfono, linterna y un estimulador cardíaco que vendía 2.300 libras. O sea que hasta recientemente se han estado vendiendo ataúdes, quién sabe si hoy día también, ¿no?, que avisen ante la posibilidad de que el fallecido vuelva a la vida, ¿no? Pero pese a todos estos ataúdes, Juan Carlos, hay que decir que no se ha documentado ningún caso, ni un solo caso de una persona que se haya salvado con ninguno de ellos, ¿no? O sea, estaban bien las patentes, los ataúdes, pero ciertamente ninguna persona se ha salvado gracias a estos ataúdes, ¿no? Pero aquí estamos hablando de personas que tienen un miedo atroz, ¿no? Como esta persona del relato, este protagonista, que seguramente padecía la conocida como la tafiofobia, ¿no?, que es el miedo irracional a ser enterrado vivo, por lo que antes de morir pues suelen dejar instrucciones para que sean apuñalados en el corazón o que la vena, la yugular, en el cuello, pues sea cortada, ¿no?, para que no haya ninguna posibilidad de volver a la vida. Algo bastante curioso, ¿no crees? Pues la verdad que no sé si se han dado casos de que se haya salvado a alguien, pero casos contrarios sí. Yo conozco uno, y creo que ya te lo conté una vez, de cuando yo era niño, de una persona que llevaban en el ataúd. Antiguamente se llevaban andando. Sí. Y esta persona, no me acuerdo si era hombre o mujer, empezó a dar golpes en la tapa del ataúd porque estaba viva. O sea que yo creo que eso me traumatizó para toda la vida. Claro, pero date cuenta que hay muchos casos. Si te parece, comentamos dos pequeños casos de enterrados vivos.
Aquí hablamos de Isaac Ramírez. Isaac en su día presentaba un dolor muy fuerte en la zona del estómago, por lo que decidieron trasladarlo hasta un hospital, ¿no? El dictamen pues establecía que Isaac Ramírez tenía problemas en la vesícula, por lo que requería que intervinieran urgentemente, ¿no? Este joven fue ingresado en la sala de cirugía de hombres, pero lamentablemente al día siguiente falleció. La familia pues se resignó, ¿no?, ante todo esto que ocurrió y agilizaron, ¿no?, todos los recursos para comprar un ataúd y trasladarlo hasta su ciudad natal, ¿no?, de donde era originario. Su cadáver permaneció 2 horas en la morgue del hospital. Fue velado en su pueblo, acompañado por todos los familiares, todos los amigos, y un jueves a las 2 de la tarde, después de una celebración litúrgica, ¿no?, de la misa, ¿no?, sus restos fueron trasladados hasta el cementerio y los familiares se marcharon para su casa, pero algo ocurrió aquella noche, y en plena madrugada un guardia de la empresa minera escuchó cuando el hermano gritaba en la tumba, ¿no?, y pedía que lo sacaran de allí. Claro, esta persona alertó a las autoridades y fueron, lo sacaron, lo desenterraron, pero el Estado no estaba consciente, llegaron hasta el lugar, corroboraron todos los hechos, y a las 2 de la tarde, al día siguiente, la gente de la policía acudió con la familia, ¿no?, hasta el hospital, donde el médico forense dictaminó que el joven presentó un estado de catalepsia. Aquí vemos bien reflejado lo que hemos comentado, ¿no?, que es cuando la persona pues está en aparente muerte, repetimos, y por eso se produjo este hecho. En conclusión, cuando se evaluó a Isaac Ramírez, se determinó que él ya había muerto por asfixia. O sea, una persona que cuando entró en el ataúd, cuando lo enterraron, estaba viva, en estado de catalepsia, eso sí, pero que al despertar se murió por asfixia, ¿no? La misma falta de oxígeno dentro de la caja pues conllevó a su muerte, ¿no? Otro caso bastante corto, pero bastante interesante, ¿no? Y esto ocurrió en 1993, no tenemos que remontarnos muchos años atrás. Aquí estamos hablando de Sifo William, que es un joven sudafricano de 24 años, que falleció, presuntamente, en un grave accidente de tráfico, ¿no? Iba junto a su novia, la cual sobrevivió, y el cuerpo de este chico pues fue llevado al mortuorio de Johannesburgo y puesto en una caja de metal para luego ser enterrado, ¿no? Pero el joven al parecer no estaba muerto, solo había quedado inconsciente producto del choque, ¿no? Despertó 2 días después dentro del ataúd, por lo que comenzó a gritar pidiendo ayuda, ¿no? Algo bastante clásico, ¿no?, en estos casos. Para su suerte, algunos de los trabajadores de esa morgue pues lo escucharon y lo sacaron con vida, ¿no? Se cuenta que cuando este joven se presentó en casa de su novia, pues ella sufrió un ataque de pánico, ¿no? Pensaba que se trataba de un zombie o de un muerto viviente, ¿no? Imagínate que te comuniquen con un familiar ha fallecido, Juan Carlos, y que se presente toc, 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 llamando a la puerta de tu casa y tú abras y sea él, ¿no? La que nos entra por el cuerpo es contra menos para pegarse un buen susto, ¿no? Pero bueno, hoy día, para tranquilidad de todos, ¿no?, podemos decir que es casi imposible, Juan Carlos, que se den este tipo de fallos. Ojo, que siempre vemos noticias, ¿no?, pero sobre todo en ciertos países, ¿no?, que parece que el desarrollo no es el de nosotros, el de países más avanzados. Son lugares en los que parece que la medicina todavía aún es muy precaria, el modo de detectar la muerte no es tan exhaustivo como se suele hacer, pero hoy día volvemos a repetir que es casi imposible, ¿no?, que se den estos fallos, porque desde 1978, para ser exactos, los llamados electroencefalogramas son los que diagnostican una muerte clínica con total fiabilidad, ¿no?, que es muy difícil, eso dicen, es muy difícil equivocarse, pero claro, siempre queda la duda, queda la duda, sí, porque están los casos, y los casos son el fiel reflejo de una realidad que está ahí, ¿no? Es un miedo ancestral, los aparatos electrónicos también fallan. Claro que sí, claro que sí. Queda mucha, ¿no? Te voy a decir una cosa, Adrián, si a mí se me presenta alguien que le hemos enterrado y se me presenta y me llama a la puerta, a lo mejor me tienen que enterrar a mí. seguramente porque el susto es mayúsculo, ¿no? el susto es mayúsculo. Claro. No sé si tienes algo más que añadir, Adrián.
Bueno, es un tema que daría para mucho más. Yo creo que lo breve, si es bueno, dos veces bueno. Lo vamos a dejar aquí y dejemos a la audiencia para la semana que viene otro magnífico relato, que se aprieten los machos, porque la semana que viene vamos a ahondar en un tema bastante interesante. Pues ha sido, como siempre, Adrián, un enorme placer tenerte en este nuestro programa. Te estoy muy agradecido por ello. Un fuerte abrazo y en una semana, en 7 días, nos volvemos a escuchar. Un abrazo a ti y a toda tu audiencia, compañero. Hasta luego. Un estudio de científicos de la Universidad de Harvard ha descubierto qué hace tan peligroso el comportamiento de los psicópatas. El trabajo ha demostrado que las señales cerebrales de las personas que sufren esta dolencia se distribuyen de tal modo que aprecian más las recompensas inmediatas, no pensando en las consecuencias a largo plazo de sus acciones, incluidas las inmorales. Este equipo de científicos llevó a cabo un experimento con 49 personas de la cárcel de Wisconsin. En él se les dio a elegir entre obtener una cantidad de dinero en un plazo de 1 minuto o más dinero pasado un cierto tiempo. Tras realizar resonancias magnéticas en los cerebros de los reos, los investigadores han logrado identificar las áreas responsables de la evaluación de los valores de las dos opciones propuestas. Las imágenes han demostrado que en el momento de la decisión, en los voluntarios identificados como psicópatas, se activó el área del cerebro conocida como cuerpo estriado, que participa en la evaluación subjetiva de la recompensa. Este impulso les hacía optar por el dinero fácil y rápido. Pero ¿cuáles son las características psicocorporales que nos pueden ayudar a detectar a un psicópata? Verónica Cano, buenas noches, bienvenida, compañera. Muy buenas noches, Juan Carlos, ¿qué tal? Aquí andamos, solo ante el peligro, ¿y vos? Mira qué bien, así ya somos 2 personas ante el peligro. Bueno, vamos a tratar el tema de la psicopatía, como bien habíamos dicho en programas anteriores, de sus características diferenciadoras. Bueno, pues a diferencia de lo que estuvimos hablando la semana pasada, porque me pareció interesante seguir ahondando en este tema, no estamos hablando de sociopatía, tal y como hablamos el otro día. Ya estamos hablando de lo que es un trastorno mental, ¿no? Un trastorno de personalidad, en el que estamos hablando de un comportamiento puramente antisocial, ¿no? Es una persona que frecuentemente realiza actos que suelen infringir las leyes de manera habitual y, bueno, pues los delitos pueden tener incluso alguna que otra gravedad. Las personas que son afectadas por este trastorno, digamos que lo que han desarrollado es conciencia de que deben tener unos hábitos de respeto hacia las leyes o las normas sociales, ¿no? Debido a que en este caso, no como la semana pasada, existen una serie de dificultades inherentes a la persona que son las que dificultan la socialización o esa capacidad de socializar. Uh-huh. A diferencia de la semana pasada, que si te das cuenta hablamos de que a lo mejor una familia negligente podía ser la provocación de un trastorno antisocial, en este caso hay algo más de serie que nos impide bueno, pues adaptarnos a las normas sociales en sí mismas. Uh-huh. Entonces estamos hablando de que esto es una enfermedad clara y que tiene raíces seguramente, aparte de mentales, que son evidentes, tiene raíces ancestrales. Sí, probablemente estamos hablando de que en la genética existan determinados factores que nos conduzcan de manera inevitable a un trastorno de personalidad de estas características, además de cualquier otro factor de riesgo que pueda aparecer en el entorno de la persona, por supuesto. La psicopatía es una enfermedad que aparece a lo largo de la vida, durante toda ella, permanece dormida. Hay un detonante que la haga aparecer por un trauma, no sé, se muere una madre, por ejemplo, como el día que hemos hablado del asesino aquel, en serie, se muere una madre, o algún traumático que la haga aparecer, o simplemente aparece un día porque sí. Bueno, digamos que existe la posibilidad de observar algunos rasgos desde la infancia o la adolescencia más temprana, ¿no? Por ejemplo, algo que podría llamar la atención antes de los 15 años, incluso antes de los 14, los 13, sería la crueldad con animales y con otros niños de la edad, ¿no?
Digamos que hay una tendencia clara a hacer daño. Es algo que va más allá de una riña entre hermanos o una riña en el colegio. Son cosas más graves que nos llaman la atención, porque una persona que riña habitualmente con su hermano, eso no es un psicópata. Son cositas que a lo mejor pues ostentan una gravedad mucho mayor a esos pequeños detalles, ¿no? Ya a partir de ese momento, digamos que se va desarrollando lo que es una personalidad psicopática en toda regla, ¿no? Que, bueno, pues se observa una falta de culpabilidad, de remordimiento, de empatía, de preocupación, e incluso además hay una emotividad superficial y falsa, como que tratas de convencer al otro de algo que no es real. Pero no hay un detonante entonces que haga aparecer de repente una psicopatía dentro, o se manifieste en una persona una psicopatía por culpa de un detonante que pudiera ser un trauma causado, por ejemplo, por alguna muerte de algún familiar o algún allegado. Quiero decir, una persona que tiene esta cierta capacidad, entre comillas, lo de cierta capacidad para ser psicópata, ¿pudiera no desarrollar la psicopatía en toda su vida? Sí, claro que pudiera ser que esto no suceda si existen factores protectores que merman esas condiciones intrínsecas de la personalidad. Sin embargo, debemos tener en cuenta que son personas muchísimo más inteligentes que los que hablábamos la semana pasada. Son personas con una inteligencia que no está mermada en ningún momento. Por tanto, son personas con una gran capacidad para reponerse ante los hechos adversos, entre otras cosas. Sí que es posible que un hecho traumático pueda suscitar la aparición de conductas más violentas, pero lo normal es que ya estén aparejadas a su personalidad y a su día a día. Es algo habitual en ellos que, bueno, que violen las normas sociales de manera habitual, que no hay algo que lo pueda despertar, aunque sí que hay factores de riesgo, como el consumo de determinadas sustancias que potencian ciertos síntomas. Esto es solo un ejemplo. O sea que un psicópata puede ser un antisocial, pero un antisocial no tiene por qué ser un psicópata, que es lo que decíamos el otro día. Correcto, porque aquí el concepto de inteligencia pues juega un importante papel. Ten en cuenta que como la inteligencia no está mermada, estamos hablando de personas que son capaces de convencerte de lo contrario. De, por ejemplo, lo que es el tema de la mentira patológica, que incluso creo que lo hablamos el otro día. Son personas con una gran capacidad para convencerte. Sí, comentamos de un caso que tengo yo, de un alumno mío, una alumna mía, que tiene este problema de la mentira patológica. Correcto, pues justo ese hecho, una persona con una personalidad antisocial, pues sí que miente, pero se le pilla fácilmente, ¿sabes? Son más desorganizados en ese sentido. La persona con rasgos psicopáticos es más inteligente, más fría, más distante emocionalmente de ti, y se percibe. Son síntomas claros, ¿no? Tiene que ser inteligente, calculador, frío. Sí. ¿Qué más rasgos puede caracterizar a un psicópata? Pues mira, por ejemplo, son personas también muy manipuladoras, ¿vale? Tienen un encanto personal especial que saben emplear además a fondo, saben utilizarlo. Además, bueno, pues tienen una gran capacidad para transgredir las normas sociales, son crueles por naturaleza. Digamos que saben lo que es el bien y el mal, ¿sabes? A diferencia de los de la semana pasada, pero les gusta actuar mal, ¿no? Es como la impasividad, la frialdad que les despierta ese tipo de acciones. En estos casos no hay alucinaciones, no hay delirios. Digamos que son personas que saben lo que hacen, ¿no? Que además te lo dicen. Es algo que son indolentes, ¿no? Ante el sufrimiento ajeno. Sí, totalmente faltos de empatía. Son personas que además son súper controladas, que llevan una vida normal, ¿no? Que ocultan los verdaderos pensamientos, los llevan por dentro. Son muy hábiles, créeme que y astutos también. Tienen multitud de habilidades, pero muchísimas. Por eso a veces digo que todos tenemos algún rasgo de psicopatía y que no ello nos convierte en asesinos en serie, porque a veces puede parecer que el psicópata lo asociamos ya de manera inevitable a la comisión de crímenes. No, tenemos que alejarnos. Eso estamos hablando de los casos más extremos, ¿no? Claro, tenemos que alejarnos un poco de los tópicos siempre,
para evitar, bueno, pues eso, los prejuicios que son tan malos. ¿Un psicópata siempre anda metido en líos? No necesariamente, o los líos no tienen por qué ser graves, pero sí que son personas que les gusta bastante a hacer daño, ¿sabes? A veces verbalmente, sin necesidad de utilizar la fuerza, porque ya también asociamos la psicopatía a hacer daño físico, no. A veces suelen utilizar el maltrato verbal y psicológico, que eso no deja marcas en el cuerpo, pues sí que le gustan los líos, no nos vamos a engañar. Y si entendemos como líos este tipo de circunstancias, ¿no? ¿Hacen esto porque sacan un beneficio, a lo mejor un cierto tipo de placer? Claro, eso también, por supuesto, y en ocasiones también beneficios económicos, son gente muy manipuladora. Aparte de la herencia genética, que ya lo hemos dicho, ¿cuál puede o qué otras causas pueden ser las que tenga una persona para desarrollar una psicopatía? ¿Qué otros rasgos? Mira, sobre lo que son las causas, todavía no están del todo claras, ¿no? Sí que sabemos lo del factor genético, justo como estamos hablando, que bueno, pero también sabemos que en función del ambiente donde se desarrolla una persona, pues también hay una determinación de la personalidad, es lógico, ¿no? Por ejemplo, lo que es la falta de cariño recibido por los padres es un aspecto muy negativo, ¿no? Que influye negativamente en las personas, en todas las personas. Y la despreocupación de unos padres ante una educación, un estilo educativo democrático, eso también influye negativamente en todas las personas. Claro, yo siempre lo digo, no toda conducta inadecuada durante la infancia debemos de calificarla necesariamente de psicopatología, de psicopatía, de nada, ¿no? No debemos ser prejuiciosos, pero sí que debemos ser preocuparnos un poquito ante ese tipo de cosas, ser diligentes, porque hay que explorar siempre a fondo los motivos de una simple conducta, ¿no? Porque a veces, bueno, pues tenemos niños que son víctimas de bullying, pero también tenemos agresores y a lo mejor deberíamos indagar un poquito más acerca de cuáles son las causas reales que llevan a un niño a cometer ciertos actos que son bastante detestables, ¿no? Y sin embargo lo hacen, pero deberíamos de averiguar también cuál es el motivo. Ahí te iba a ir yo, al ser una enfermedad genética, evidentemente no hay edad, ¿no? Evidentemente, claro que no. De hecho, tú ten en cuenta que empieza desde muy temprano en la vida y que conforme pasan los años se vuelven mucho más hábiles porque van aprendiendo. Todos los seres humanos somos prueba y error. Pues imagínate una persona extremadamente inteligente con el prueba y error. Sabe perfectamente cuáles son las puertas que tiene que llamar si quiere conseguir algo, por ejemplo. Sabe cómo, por ejemplo, alimentar la mentira, ¿no? Para salirse con la suya, ¿no? Sabe con quién habla, estudia a la persona, aprende el comportamiento de la persona y aprende cómo esa persona aprende para luego mentirla y llegarle de otra manera, para llevárselo a la suya, ¿no? Por ejemplo, además son personas que, como que siempre lo diré, son personas que conducen los hechos para su propio beneficio, ¿no? Y siempre el beneficio que mediante cualquier otra cosa. De ahí la habilidad y la astucia que tienen. Puede ya sea para mentir o para manipular. ¿Buscan siempre protagonismo? No necesariamente, porque ahí ya estamos mezclando lo que son características narcisistas y no necesariamente tienen por qué aparecer. Pero muchas veces, por no decirte la mayoría de las ocasiones, van parejos, ¿no? Son dos cosas, dos rasgos de personalidad que suelen ir muy de la mano, porque sí es cierto que teniendo en cuenta que estamos ante personas muy inteligentes, que buscan su propio beneficio, que son muy hábiles, muy astutas, que no tienen remordimientos, ¿por qué no ser el centro de atención también? Son cosas que, al fin y al cabo, prácticamente no podríamos separarlas, a pesar de que se denominen diferente. Hay diferentes grados de psicopatía. Yo me imagino que el más grave es el que hemos hablado, del psicópata, que es asesino en serie. Correcto. ¿No? Y como es una enfermedad genética, no tiene cura, pero sí que tiene tratamiento farmacológico, ¿no? Pues no necesariamente farmacológico, y te explico por qué. Porque digamos que como estas personas no experimentan ansiedades, no experimentan delirios, no experimentan alucinaciones, no hay un medicamento específico que pueda curar o eliminar la sintomatología de la psicopatía, ¿no? No existe.
porque como no son extremadamente agresivos, no son extremadamente ansiosos, pues no se puede trabajar eso. Ten en cuenta que estamos ante un trastorno de personalidad que afecta a lo que una persona piensa, siente o actúa. Tratar. Pero no es una persona que oiga voces o que tenga esa necesidad de hacer daño porque oye algo en su interior que se lo está imponiendo o induciendo a hacerlo. Evidentemente, no estamos ante ese caso. Son personas que conocen lo que está bien y lo que está mal. Pero lo conocen de por sí, no porque tengan voces en su cabeza, que eso ya estaríamos hablando incluso de paranoia, de una esquizofrenia paranoide en toda regla, ¿no? Los demonios que te dicen cómo actuar. Y para ellos son totalmente reales, ¿eh? Esas voces, aunque estén en su cabeza o en sus oídos, eso existe para ellos y lo creen y lo consideran y lo defienden fehacientemente. Que eso sí, eso es lo que se puede tratar desde la farmacología. Conozco varias personas que los demonios les tienen fuera en vez de dentro. Bueno, eso son otras cuestiones que mucho pasa más de lo que creemos, créeme. Sí lo hay, sí. Bueno, era un matiz para quitar un poquitín de hierro al asunto, que no debería, pero evidentemente hay que siempre acudir a un especialista, buscar un consejo médico especialista que le pueda orientar a una familia, por ejemplo, que detectan determinados comportamientos extraños en sus hijos. Deben acudir a un especialista en el tema urgentemente. Así es. Desde luego que sí, pero yo tengo aquí un dilema, ¿vale? Cuéntame tu dilema. Si vas a la medicina gubernamental, sí, te van a tratar correctamente, quiero decir, te van a mirar como deben mirarte como padre. Tú van unos padres con su hijo. Mira, es que mi hijo tiene un comportamiento tal, no sé qué, tiene estos síntomas, no sé qué, no sé cuántos. ¿No te van a juzgar más a ti que al niño? No necesariamente. Es que suele pasar. No necesariamente. Sí, pero afortunadamente las mentalidades están cambiando y están cambiando gracias a todos estos protocolos antiacoso escolar y anti-bullying que han destapado muchas ollas que estaban ocultas, ¿sabes? Que son muchas las cuestiones que se manejan, por ejemplo, en ese ámbito, que parece que no tenga nada que ver, pero sí que lo tiene, porque muchos de estos comportamientos extraños, ya sea acoso escolar, etcétera, se detectan desde el colegio, desde los más pequeñitos hasta el instituto, etcétera. Y afortunadamente en los últimos tiempos, que no está del todo bien todavía, queda mucho trabajo por hacer y es algo que critico, pero afortunadamente ya existe una coordinación entre lo que es el aparato escolar con el aparato judicial, con el aparato sanitario, que estábamos muy faltos de ello, y aún falta mejorarlo. Pero ya estamos destapando muchas cosas que estaban ocultas y que, bueno, necesariamente necesitamos a veces ayuda, porque son muchos los padres que se ven en situaciones en casa con los hijos. Claro, pues y que no pueden salir. A eso te iba yo, es que vas al médico y el médico, en vez de escuchar lo que le estás diciendo y analizar todo lo que le estás comentando, te está juzgando según estás hablando. No lo digo por mi experiencia, yo sé de casos que he visto y ves al médico, a la supuesta o el supuesto especialista, cómo está juzgando a la madre o al padre que le está contando la historia que le pasa a Claro, su, sí, a su pero es que ¿sabes qué ocurre? Que a veces la deformación profesional nos lleva a veces, que ya son los casos menos, ¿vale? Porque vamos modificando nuestros ideales, nuestras estructuras también necesitan modificarse, ¿no? Y para eso, bueno, pues contamos con la evolución social y con la formación continua, que eso también es importantísimo, porque si no estamos adecuadamente formados no seremos capaces de llevar a término una adecuada atención, porque estos chicos a veces reciben atención directamente desde el cole, pues desde el servicio psicopedagógico escolar, que afortunadamente también lo tenemos. Esto antes era impensable, ahora nos quieren quitar la educación especial. Por favor, no debería ser así. Yo de verdad me parece muy triste, porque
creo que nadie es capaz de valorar todavía el trabajo que todos esos profesionales hacen todos los días. Y es un trabajo súper especial y súper profesional. Si quitamos eso, estamos quitando una importante parte de trabajo que podría llevarse y que podrían trabajar con estas situaciones de las que estamos hablando hoy. Porque atendemos las necesidades especiales y generalizamos todo lo que nos viene a la cabeza. No, eso va más allá. Y luego hay otra cosa muy importante, los padres, que no tengan miedo de acudir a ningún especialista, cuando menos a solicitar información. Tú tienes sospecha de que a una criatura le pasa algo, lo que tienes que hacer es informarte, anotar los síntomas o las características de su comportamiento extraño que tú crees que tiene, y no hace falta que vaya la criatura. Vas tú y consultas a un especialista. Mira, mi niño o mi niña tiene este comportamiento. Es un comportamiento natural, ¿a qué puede ser debido? Somos nosotros los causantes, a lo mejor nosotros en nuestro comportamiento diario pues le influye de una forma negativa, por lo que sea. Y acudir ella directamente sin ningún miedo a un especialista para hacer una consulta. No hace falta llevar a la criatura en una primera instancia, ¿verdad? Por supuesto, para evitar siempre el tema de que parece que estamos encerrando, que estamos juzgando, institucionalizando, un poco por restar esa imagen, siempre acudir primero los padres, consultar. El médico de cabecera, yo entiendo que en estas ocasiones no echa una mano, lo puedo entender quizá porque desde la medicina general no se puede dar una respuesta, pero siempre desde el área de psicología, desde la unidad de salud mental infantil, que contamos con estas unidades, a pesar de que no sea lo suficientemente conocido, pero que se sepa que existe en la sanidad pública esa posibilidad, y que podemos ir a hacer las preguntas que queramos, porque a veces pues tenemos dudas, igual que escuelas de padres, a veces tenemos dudas para cómo educar bien o mal o mejor o peor. Y que no dejan de ser especialistas, que cuando menos han estudiado esto. Claro, y que saben perfectamente de lo que hablamos hoy. Claro. O sea, que cualquiera que tenga algún tipo de duda sobre alguna de estas circunstancias, sobre algún familiar, no tiene por qué ser un niño, puede ser un hermano, un padre, un tío, yo qué sé, un amigo, que no dude en consultarlo, porque pudiera estar frente a un caso de un psicópata. Verónica Cano, muchísimas gracias como siempre por participar en nuestro programa. Un fuerte abrazo. En una semana, en 7 días, volvemos a hablar. Venga, muchísimas gracias a vosotros y espero que os haya gustado esta intervención. Hasta luego. Amador González, buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Vamos a decir que Amador González de la Nava es natural de Salamanca de 1972, es maestro de la Federación Internacional de Ajedrez desde 1999 y primer español en conseguir el título de entrenador de la Federación Internacional de Ajedrez. También es director del Centro de Tecnificación de Castilla y León y de La Rioja y encargado de la sección de ajedrez del Servicio de Educación y Física y Deporte de la Universidad de Salamanca. Un currículum me parece que impresionante, así en resumidas cuentas, porque me imagino que eres muchas más cosas de las que pone aquí, yo que te conozco personalmente. Aparte de una gran persona y un gran maestro de ajedrez, eres un ser, no sé si decir peculiar, pero sí admirable, en el sentido de que ¿cuántos años llevas dedicado a la enseñanza y divulgación del ajedrez, Amador? Bueno, llevo toda una vida dedicada al ajedrez, ha sido la pasión de mi vida, desde que desde niño me enseñó a jugar, me introdujo en este fascinante mundo mi hermano, y llevo toda la vida en ello. En lo que es la enseñanza, pues muchísimos años, porque ya siendo jovencito daba clases ahí en el club de ajedrez aquí local, en un Ateneo, y bueno, la verdad es que toda la vida, ¿no? 30 años quizá, 30 años quizá enseñando ajedrez. 30 años. Y quizás hasta me quede corto. Bueno, 30 años son muchos viendo los años que te viste, ¿eh? Sí, bueno, quiero decir que ya desde jovencito, desde adolescente, ya enseñaba ajedrez a mis compañeros allí en el instituto, en el colegio, o sea que llevo toda una vida. Siempre me ha gustado esa vertiente que me ha gustado, así que así como la competitiva también, por supuesto, a todos nos gusta jugar al ajedrez, pero esta vertiente de la enseñanza siempre me ha llamado la atención, siempre tanto como monitor de base como muy especialmente como entrenador, que es a lo que más me he dedicado.
Bueno, monitor de base y monitor de monitores, porque que yo sepa hasta ahora eres el que hace los cursos de monitores regionales de Castilla y León. Sí, he impartido muchos cursos de formación de técnicos, de monitores, también de formación de profesores. Es, como te comentaba, Juan Carlos, es un área que siempre me ha gustado y sobre la que he canalizado igualmente mi pasión por el ajedrez, vaya. Otros les da por centrarse única y exclusivamente en la competición, otros se han encargado más del área organizativa, área que últimamente pues también estoy tocando con bastante intensidad por mis labores ahora como organizador de eventos y de promotor del ajedrez en diferentes instituciones, pero digamos que la vertiente que más me ha gustado es la de transmitir la belleza por nuestro deporte, ¿no? Por el ajedrez. Antes de empezar con el libro, que es el tema principal que te ha traído a este nuestro programa, ¿qué aporta el ajedrez al ser humano, al individuo, al niño? Nosotros que somos educadores de niños, ¿qué le aporta a un niño? ¿Qué le puede dar de beneficio a un niño que está en fase de formación? Yo creo que son muy reconocidos ya los valores que aporta el ajedrez, pues desde ayudar a mejorar la concentración, el control de nervios, la toma de decisiones, fomentar la autocrítica, ¿no? Pues también ayuda a desarrollar capacidades pues como la planificación, la imaginación, la previsión, la memoria, la capacidad de síntesis, el cálculo, la capacidad deductiva, intuición, etcétera. Son innumerables, las capacidades que ayuda a desarrollar el ajedrez, especialmente en los más jóvenes. Así que invito a todos los padres a que den a conocer este bonito deporte, esta preciosa actividad, porque además les va a resultar muy útil en la formación y desarrollo de sus hijos. El ajedrez es uno de los pocos deportes, Amador, tú lo sabes como yo, que se puede practicar a cualquier edad. Hemos hablado de los beneficios que tiene para un ser, a un niño, una criatura que está empezando a formarse como un ser humano. ¿Qué beneficios puede traer hacia una persona que está en el ocaso de su vida? Bueno, pues yo creo que como cualquier deporte va a retrasar ese proceso natural del envejecimiento. Cuanto más activos nos mantengamos, más tarde vamos a envejecer. En ese sentido, la mente juega un papel fundamental en el proceso del envejecimiento. Si mantenemos nuestra mente activa, no le quepa ninguna duda a nuestros mayores de que van a retrasar bastante más ese proceso de envejecimiento. Porque existen, perdóname que te corte, Amador, existen dos tipos de envejecimiento, ¿no? Dentro del ser humano, que es el envejecimiento mental y el físico, porque hay gente con una edad física no muy avanzada, pero sí una edad mental muy avanzada, ¿no? Yo creo que es fundamental, de alguna manera el cerebro es la CPU, por decirlo de alguna manera, que coordina todo nuestro cuerpo. Si mantenemos el cerebro activo, yo creo que también nos va a ayudar de alguna manera a mantener el cuerpo activo, con lo cual, animo a que la gente mayor no sea perezosa y que trabaje tanto el físico, por supuesto, como muy especialmente a la mente, ¿no? Yo decía, los latinos, mens sana in corpore sano, entonces, y viceversa, ¿no? Corpore sano in mens sana, ¿no? Entonces es fundamental trabajar la mente. Te da el ajedrez, como tú bien has dicho, una forma distinta quizás de ver la vida. Bueno, te abre muchas miras, te abre muchas miras. Como decía Kasparov, como el ajedrez imita la vida, ¿no? Yo creo que también es útil, nos da enseñanzas, porque de alguna manera es un reflejo también de lo que es la vida misma, ¿no? Y claro, ¿qué voy a decir yo? Yo no entendería mi vida sin el ajedrez, porque iba formando parte de ella pues desde que era un crío, ¿no? Vamos, si quieres, ya con el libro, que lo tienes dividido en dos partes, ¿verdad? Sí, vamos a ver, hay una primera parte en la que hago un desarrollo histórico de la evolución de las reglas, desde los orígenes del ajedrez hasta nuestros días, con un punto de inflexión que fue el siglo XV y muy concretamente el año 1497 con la publicación
por primera vez de las reglas modernas que se gestaron a finales de ese siglo XV, en 1497, en la Universidad de Salamanca, por un estudiante de dicha universidad llamado Lucena, hijo del embajador de los Reyes Católicos Juan Ramírez de Lucena. En ese libro se recogen por primera vez las reglas del ajedrez moderno, que para el lector que no esté, o el oyente que no esté al tanto de en qué consistieron, pues básicamente se introdujo la dama en el juego, se incorpora la dama sustituyendo al alferza, que era una pieza de limitada movilidad, y se dotó de una mayor movilidad al alfil. Esos fueron los principales cambios que surgieron, que revolucionaron, de hecho, el juego en el siglo XV. La segunda parte, siguiendo ese espíritu de divulgación, aparte de comentar las aperturas que analiza Lucena en el libro, instruyo al lector en la táctica y estrategia que rigen la partida del ajedrez. Has mencionado la alferza, que era una especie de pieza doble, ¿no? Mitad torre, mitad alfil, o algo parecido, si no recuerdo mal. No, el alferza se movía a una casilla en diagonal. Sí, tenía una capacidad muy limitada, como se puede entender. No recuerdo muy bien si en su primer movimiento podía saltar 3 líneas o algo así. Es el salto, fue uno de los cambios que fueron introduciendo con el tiempo. En la época de Alfonso X el Sabio, incluso de Rabino y Ben-Ra, se le dotó en su primer movimiento un salto a una tercera casilla, lo que se conoce comúnmente como salto de la alegría. Fue una manera de ir dinamizando un poco el juego de tradición árabe, de la época árabe, que era un tanto lento, ¿no? Va a ser un tanto tedioso ya, resultaba tedioso, y entonces poco a poco se le fueron introduciendo cambios que lo dotaran de un mayor dinamismo y que fuera más atractivo. Fue también... hasta desembocar en la revolución del siglo XV, ¿no? Fue también ahí en ese siglo cuando se le dota al peón de un movimiento mayor en su primer inicio. En el inicio de su movimiento, perdón. El peón, dices. Sí. Es que sí, el peón, vamos a ver, se le dota ya en la época de Alfonso X el Sabio la posibilidad de mover en su primer movimiento 2 pasos. Pero a diferencia de lo que sucedía en la época de Alfonso X el Sabio, siglo XIII, que quedaba limitada esa posibilidad que hubiera habido una captura en el tablero, en el siglo XV ya no se limita, es decir, siempre que ese peón se mueva por primera vez, existe o tiene la posibilidad de moverse 2 pasos. El ajedrez es por excelencia un juego de estrategia supuestamente natural de la India. Supuestamente, lo has definido, lo has dicho muy bien, porque hay teorías que contradicen un poco esa hipótesis más defendida, ¿no? Básicamente, y los pueblos persas así lo reconocieron, reconocen que ellos lo introdujeron de la India, ¿no? Pero hay teorías que definen que es un juego persa, puramente persa, aunque todos los indicios apuntan, incluso las propias fuentes literarias persas, de que es originario de la India. El ajedrez en el mundo árabe, Amador. Pues el ajedrez en el mundo árabe cobra una dimensión muy grande, se expande por todo el territorio conquistado por el Islam, y ellos pues quedan cautivados con este juego, lo analizan de una manera ya científica, incluso a nivel organizativo ya lo tienen divididas las categorías de los jugadores, y de alguna manera contribuyen al desarrollo y difusión del mismo. Publicaron numerosos manuscritos, tuvieron grandes ya maestros, grandes jugadores como Al-Adli, Al-Suli, en fin, de alguna manera en la época árabe el ajedrez coge un gran apogeo y se expande por todo el territorio, y gracias a ese interés que mostraron los árabes por el ajedrez, pues ha llegado a ser lo que es hoy en día. ¿Se podría decir que el ajedrez moderno se inventó en España? Yo creo que no es ninguna exageración, todos los indicios apuntan ahí, y de hecho, como decía, el primer libro está publicado aquí en Salamanca en 1497, con lo cual todo apunta
hacia ahí, hacia el origen español del ajedrez moderno. Como estrategia, se podría decir, por ejemplo, que el ajedrez es un juego de una especie de guerra medieval. Bueno, está impregnado, es un juego de batalla, por decirlo de alguna manera, en su origen fue así, y luego, pues, de alguna manera, ya en el medievo y también en el Renacimiento se impregnó un poco de la Europa de esa época, ¿no? Y la fisionomía, de hecho, que adquieren las figuras, que adquiere el juego, pues está impregnado un poco de esa Europa medieval, ¿no? Yo te lo digo porque, claro, tienes la infantería, que son los peones, luego tienes la monarquía, que son los reyes, luego tienes los torrenos, que son los castillos, la caballería, y luego tienes el alfil, que simboliza el obispo, que simboliza la iglesia, ¿no? Sí, bueno, en efecto, pero de alguna manera Juan Carlos es una evolución de lo que era el chaturanga o el ajedrez en la época el chaturanga indio, ¿no? Que eran los 4 cuerpos del ejército indio, ¿no? Los carros, los elefantes, los alfiles, la caballería y la infantería, ¿no? En lo que se unía, pues, el visir, de alguna forma, el alférez, ¿no? Y el shah, o el rajá en la época india, ¿no? Y eso fue evolucionando, y en la época medieval, pues, se impregnó un poco, se le dotó de ese aroma de la época medieval. El alfil, pues, esa fisonomía de elefante que tenía originalmente, pues pasó a ser una especie de obispo, ¿no? Y se fue impregnando de la propia, pues eso, el propio visir o alferza, como lo denominaba Alfonso X el Sabio, pasó a ser la dama o reina, ¿no? Manipulando poderosas reinas como, por ejemplo, la reina Isabel de Castilla, ¿no? Fue tan importante, y no sé si ahora, pero sí durante mucho tiempo, el ajedrez en España, que incluso tiene una apertura que se llama la apertura española. Tiene una apertura denominada española en honor al clérigo Ruy López del siglo XVI, que fue, además de un gran jugador, un gran tratadista, y en su libro analizó la mencionada apertura, ¿no? De hecho, hay mucha gente que cree que debido a este buen señor, en la época, como tú has dicho, en el siglo de oro, porque el siglo de oro básicamente está enfocado en la zona de Valencia, y mucha gente se piensa que fue este buen señor el estratega del ajedrez moderno. Bueno, fue un tratadista muy importante, Ruy López. Ruy López era natural de Zafra, y fue un tratadista de reconocido prestigio. De hecho, su obra se reeditó en Italia y tuvo una gran difusión, contribuyó de una manera decisiva al desarrollo teórico del ajedrez. Lo del origen valenciano, pues son teorías también que intentan, todas apuntan al que el ajedrez moderno de alguna manera surgió en España, y ahí surge también la duda si pudo ser Valencia, y hay dudas, hay teorías ahí que defienden unas líneas u otras, pero en definitiva pues tampoco están sobradamente contrastadas y no dejan de ser hipótesis, ¿no? ¿Cómo te decides a escribir un libro de ajedrez? Con todos los que hay, Amador. Perdón, Juan Carlos, no escucha bien la pregunta. No. ¿Cómo te decides a escribir un libro de ajedrez, Amador, con todos los que hay ya? Perdón, no te había escuchado bien. Bueno, a mí me parecía importante poner en relevancia el papel decisivo que ha jugado Salamanca en el desarrollo del ajedrez moderno, ¿no? De alguna manera aquí se compilan por primera vez las reglas del ajedrez moderno con el Tratado de Lucena. Y a mí me sorprendió mucho cómo las instituciones desconocían de hecho. De hecho, tenían el incunable ahí en la Biblioteca Histórica de la Universidad y ni se habían prácticamente percatado, ¿no? Me parecía importante poner ahí o dar a conocer a la población de nuestra ciudad, y no solo de nuestra ciudad, nuestra región también, la importancia que tiene Salamanca y toda la región en el desarrollo del ajedrez moderno, ¿no?
Tienes, bueno, la presentación del libro te la hizo un gran campeón como es el búlgaro Veselin Topalov. Una de las aperturas que más me han llamado la atención a mí dentro del mundo del ajedrez es la defensa rusa, y tú creo que haces un examen en este libro sobre ella. Sí, una de las líneas de apertura que analiza Lucena en su libro de 1497 es esta de línea defensiva, la defensa rusa. Escoge una línea inferior, no voy ahora aquí a detenerme porque a explicar los pormenores porque sería demasiado pesado, y bueno, es una de las líneas defensivas que analiza Lucena, y ya digo que en la segunda parte del libro, en el último capítulo, abordo las diferentes líneas de aperturas que él trata en su libro, de alguna manera, muy básica para lo que estamos acostumbrados hoy en día. Estaba formándose entonces el ajedrez moderno y estábamos en los albores de la teoría, del desarrollo de la teoría de aperturas, lógicamente, ¿no? ¿Puede ser el ajedrez peligroso para la mente en el sentido de que te puedes llegar a obsesionar con él? Yo pienso que no. Yo pienso que las personas que son obsesivas pueden coger la obsesión con cualquier cosa. También el ajedrez, por supuesto. Pero no es que el jugador de ajedrez por jugar al ajedrez vuelva obsesivo, sino que una persona obsesiva se puede volver obsesiva con el ajedrez como puede volverse con cualquier otra cosa. ¿Por qué está considerado el ajedrez como un deporte si es un juego de mesa, de sobremesa? Bueno, pero ahí compiten dos personas, miden sus habilidades, el azar o la suerte no influye, y la mente no deja de ser parte de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, como decía antes, mens sana in corpore sano y viceversa, ¿no? ¿Por qué no vamos a tener un deporte mental como es el ajedrez, ¿no? Y además es sobradamente conocido que el estado de forma física también influye mucho, ¿no?, en los resultados competitivos en ajedrez. Tienes que estar físicamente bien preparado, porque la gente que desconoce este deporte no sabe que el ajedrez crea una tensión y unos nervios impresionantes. Sí, igual que un deportista, un deporte físico, tiene que estar mentalmente muy concentrado y muy preparado, pues un ajedrecista tiene que estar también físicamente en forma para sobrellevar toda la tensión que conlleva la competición, ¿no? Entonces, yo en ese sentido creo que no tiene por qué haber debate. Sé que hay personas que opinan, qué deporte más extraño, no debería ser un deporte, debe ser una actividad cultural, pero yo creo que es algo que está así universalmente reconocido, por algo será. Expertos durante mucho tiempo habrán debatido sobre este asunto y han llegado a esa conclusión, con lo cual, ¿por qué no? ¿Quién gana más veces una partida de ajedrez? ¿Quién más sabe o quien menos se equivoca? Está muy claro que los errores son decisivos, ¿no? Entonces, te lo has pensado, un jugador, sí, no, porque efectivamente hace poco estaba hablando con un amigo que no me estaba ahí tanto desanimado porque planteaba las partidas fenomenalmente y luego de repente cometía un error grosero ahí y echaba por la borda una labor bien desarrollada durante horas, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que yo creo que es casi más importante el no cometer grandes errores que el jugar ahí. Todo es importante a ciertos niveles, los errores son cada vez mínimos y evidentemente para poder ganar, para ser un Magnus Carlsen hay que desarrollar las partidas con una estrategia muy fina, ¿no? No vale un juego ahí, desarrollar un juego tosco y aunque no cometas ningún error gordo, ¿no? Pero es verdad que muchas veces, sobre todo a nivel de aficionado, de esos errores así groseros son los que marcan el resultado y es una pena, se malogra una bonita estrategia, ¿no? ¿Por qué, no sé, en otros países, en España, las mujeres, las niñas, no juegan al ajedrez como los niños? Quiero decir, en cantidad. Sí, ese es otro asunto que es difícil de dar una respuesta. Yo es un tema cultural, por lo que sea,
no acaban las niñas de verse reflejadas con este juego, no tan así como los niños, y por eso lo practican menos. Luego las que lo practican lo hacen fenomenal. Está clarísimo que son tan buenas jugadoras o mejores que los de los hombres. En ese sentido no hay ninguna discusión, pero es verdad que la cantidad es menor. Y no sé muy bien el porqué. Otra pregunta que me la he planteado muchas veces. Es, Amador, tú lo sabes, significativamente inferior. Sí, significativamente. Es que no es incontestable. Si uno va a un colegio a hacer unos cursillos de iniciación al ajedrez y es infinitamente menor el número de niñas que se anotan, que se apuntan a ese curso que de niños. Pero vamos, muy de largo, ¿no? Entonces, es un análisis que habría que hacer, profundo. Pues yo creo que marca de alguna manera un poco los roles que están establecidos de tiempos inveterados en nuestra sociedad y que va a costar mucho cambiarlos. Va a ser una cuestión de mucho tiempo, creo yo. Tú llevas 30 años, yo llevo 2 o 3 más metido en el mundo del ajedrez y sé lo que estamos hablando ahora mismo sobre este índice de participación femenina dentro del mundo del ajedrez. Amador, ¿dónde...? Sí, y saben campañas específicas de intentar captar más la atención de las niñas por el ajedrez, pero no acaba de dar resultado. No sé, habrá que seguir insistiendo y habrá que hacer un análisis de qué es lo que sucede, ¿no? ¿Dónde puede la gente que nos esté escuchando adquirir este libro? Bueno, hoy en día es muy sencillo. Aparte de las librerías, que está bastante extendido, pues a través de Internet, en Amazon, por citar uno de los portales más conocidos, Iberlibro, en fin, en varios. En Internet es darle Google y ya directamente nos indica diferentes puntos de vista en línea, en la red, y luego en librerías, en diferentes librerías de España, pues se ha distribuido. También puede encargarse directamente en la biblioteca, en la editorial de la universidad, que es la editora, y ahí también lo pueden encargar. Pudiéramos entender también el ajedrez, es una cosa que se me acaba de ocurrir ahora mismo. ¿Pudiéramos entender también el ajedrez como una especie de juego de autoayuda personal? Bueno, podría entenderse, ¿no? Yo luego, si nos fijamos, cada persona el ajedrez lo vive de una manera diferente, ¿no? Para unos es un deporte, claramente. Para otros es un desafío intelectual, para otros es un arte. Digamos que es tan completo que cada ajedrecista ve luego la vertiente que más le gusta, ¿no? Que más satisfacción le ocasiona, ¿no? Unos se centran mucho en la competitiva, para otros es algo de un desafío intelectual, para otros es un arte, y ya cada persona, pues somos un mundo, como se suele decir, y cada uno vemos, y además va dependiendo un poco de nuestro momento vital, ¿no? De jovencito va bien un deporte, ¿no? Quería competir continuamente. Ahora lo veo más como un arte, ¿no? Me interesa mucho también su historia, cómo se ha desarrollado desde sus orígenes hasta nuestros días. Disfruto viendo una bonita partida, que también es algo que desde siempre me ha llamado mucho la atención y me ha gustado transmitir a mis alumnos, ¿no? La belleza del juego, ¿no? Y no es que cada persona de algún modo lo ve de una manera, o lo vive de una manera diferente, ¿no? ¿Te parece que nos quedemos con la parte aquella que hemos empezado hacia los niños, ¿no? Esa capacidad que les da a los niños de autocrítica, por ejemplo, ¿no? Porque normalmente el ser humano tiene por tendencia a echar culpas a los demás de sus propios errores, ¿no? Y sobre el tablero, el niño que comete el error, la persona que comete el error, tiene que ser responsable de su error. No puede echar culpa a alguien porque ha sido él el único que ha hecho el movimiento, ¿no? Sin duda, esa es una de las principales cualidades del ajedrez.
A diferencia además de los deportes de equipo, las tomas de decisiones son personales, con lo cual el niño no puede escudarse en que ha sido el compañero el que se ha equivocado, en que no, ha hecho un mal movimiento y está viendo las consecuencias de ese mal movimiento, y es un movimiento que él ha decidido, ¿no? En ese sentido yo creo que es muy útil, ¿no?, el ajedrez. El ajedrez para niños, para medianos y para mayores, indudablemente recomendable, sobre todo por un gran maestro como es Amador, ¿eh? Yo recomiendo a todo el mundo que practique el ajedrez, a cualquier edad. Amador, ha sido un enorme placer tenerte en este programa. Estoy muy agradecido por tu participación y por habernos traído tus opiniones y pensamientos sobre el ajedrez. Muchísimas gracias por todo, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ti por darme esta oportunidad de hablar del ajedrez y de promocionarme mi libro. Muchísimas gracias, muy amable, de verdad. Un abrazo, Amador, hasta luego. Hasta luego. Llegado el final del programa, solo me queda que daros las gracias por vuestro tiempo, vuestra atención y vuestra compañía. En una semana, dentro de 7 días, volveremos con el universo secreto. Hasta entonces, tengan todos los mejores de los deseos para esas almas inquietas.